Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Tarre y la clase de hoy es acerca de insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que va a ser consecuencia del deterioro estructural y funcional del llenado ventricular o de la eyección de la sangre. Esto según el Brownwell. Según la SAC, es un síndrome clínico que responde a la falla en la función de bomba del corazón o la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, ya sea en reposo o en esfuerzo, a pesar de tener condiciones de llenado adecuadas o haciéndolo a expensas de aumentar las presiones de llenado. Y según la ESC, no es un diagnóstico patológico único, sino que va a ser un síndrome clínico que va a estar caracterizado por síntomas típicos como la disnea o la fatiga y que se puede acompañar de signos también típicos como la presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares o edema periférico, y que va a estar causado por anomalía cardíaca estructural o funcional que va a producir elevación de las presiones de llenado o un gasto cardíaco inadecuado, ya sea en reposo o en ejercicio. Esta va a afectar a más de 23 millones de personas en el mundo. 5,7 millones de estadounidenses tienen IC y se calcula que en 2030 la prevalencia va a aumentar un 25% con respecto a las estimaciones actuales. Puede aparecer como un trastorno iniciado luego de un acontecimiento índice que dañe el músculo cardíaco, con pérdida de miocitos y la pérdida de la capacidad del miocardio de generar fuerza. Esta puede aparecer de inicio súbito, como posterior al infarto, de forma gradual por alguna valvulopatía o de carácter hereditario. Sin importar cuál sea el mecanismo, todos van a alterar la función de bomba del corazón. Va a ser entonces un síndrome multiorgánico que tiene como órgano principal afectado el corazón, pero que también va a afectar al sistema vascular periférico, el renal, el neurohormonal y el músculo esquelético. La mayoría de los pacientes van a presentar disminución del rendimiento miocárdico con hallazgos desde el tamaño y difusión ventricular conservadas hasta la dilatación pronunciada de las cámaras cardíacas y el deterioro de la función ventricular. La mitad de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca con FEI conservada, que sería una FEI mayor o igual al 50%. Y existe también la reducida cuando esta es menor al 40%. Muchas veces el inicio de esta es asintomático, porque se van a poner en acción mecanismos adaptadores compensadores para preservar la capacidad funcional del miocardio. Va a afectar principalmente a ancianos, en un 10% a los hombres, 8% a mujeres que sean mayores de 60 años. En Estados Unidos la incidencia es de 1 a 3 casos por cada 1.000 pacientes al año y la prevalencia va a ser del 2 al 6%, pero va a aumentar con la edad. Es menor del 1% en menores de 50 años, 5% entre 50 y 70 años y 10% en mayores de 70 años. En América Latina, la edad promedio es menor, porque se va a agregar la etiología chagásica y la etiología reumática. En la Argentina, entre 400 a 600 mil personas tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca va a ser la principal causa de internación en mayores de 65 años y su incidencia va a estar aumentada debido al envejecimiento. Se ve que está aumentando esta incidencia porque la población está envejeciendo un poco más, hay mejoría en la supervivencia de las cardiopatías, sobre todo en la cardiopatía isquémica. La mortalidad es elevada, llegando al 5 al 10% anual en pacientes que tienen síntomas de IC leve y se llega a incrementar hasta 40% en pacientes que tienen síntomas graves. La podemos clasificar según su forma de presentación en agudo o crónica, según la clase funcional, que lo vamos a ver más adelante, y según la función sistólica, como FEI preservada, si es mayor o igual a 50, FEI moderadamente reducida, entre 41 y 49%, FEI reducida, menor o igual al 40%, y FEI mejorada, que serían los pacientes que tenían por algún motivo FEI reducida y que al instaurar los tratamientos completos y las terapias que el paciente necesite, en una evaluación posterior se ve que recuperó la FEI. Bueno, iniciando con la fisiopatología, tenemos este gráfico que nos habla por un lado de la fracción de eyección y por otro lado de los síntomas y el tiempo. Esto nos indica que va a haber un episodio índice que cuando aparece va a hacer que se activen mecanismos compensadores y progresivamente también por lesiones secundarias o de otras patologías van a hacer que el paciente se descompense. Vemos progresivamente deterioro de la fracción de eyección y
Los pacientes que estaban asintomáticos van a pasar a estar sintomáticos con el paso del tiempo. Estos mecanismos compensadores que ahora vamos a ver tienen un límite o se va a producir agotamiento de los mismos, no van a alcanzar a poder soportar todo el tiempo. Han hecho múltiples modelos para explicar la insuficiencia cardíaca, pero no existe un modelo único que la logre explicar completamente. Estos van a ser unos mecanismos fisiopatológicos complejos y que, lo que les decía, no existe un modelo único que lo pueda explicar en la totalidad. Tenemos entonces, en primer lugar, que existió el modelo cardiorrenal, que se pensaba que la retención excesiva de sodio y agua era secundario a mala perfusión renal. También existió el modelo circulatorio que hablaba de un combinado de fallo en la capacidad cardíaca o bajo gasto asociado a una vasoconstricción periférica. Y el modelo que se utiliza actualmente es el modelo neurohormonal, que habla de una activación neuroendocrina compensadora con efecto en múltiples sistemas. Este es el más aceptado hoy en día. Para poder entender la fisiopatología, tenemos que hablar de 4 componentes básicos del modelo neurohormonal, como son el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la función renal y el sistema circulatorio. Los vamos a ver uno por uno. Los mecanismos neurohormonales son una serie de mecanismos compensadores donde va a haber aumentada la expresión de moléculas biológicas que eh, con el tiempo van a provocar un efecto deleterio y hacer que progrese la enfermedad. En un primer momento, como ya les dije, es algo positivo, pero sostenido en el tiempo van a producir un efecto nocivo. El primero que se va a activar va a ser el sistema nervioso simpático, que comienza en las primeras fases de la insuficiencia cardíaca. Se va a acompañar de disminución del tono simpático, va a hacer que se produzca aumento de la noradrenalina y esto va a generar activación de los receptores beta 1 y alfa 1 adrenérgicos, generando aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción miocárdica y vasoconstricción periférica. La inhibición del sistema nervioso parasimpático va a producir reducción de las concentraciones de óxido nítrico, aumento de los mediadores inflamatorios y aumento del remodelado ventricular. Esto va a compensar en el corto plazo, pero puede generar desadaptación a largo plazo. Y se va a observar disminución de la noradrenalina intracardíaca y aumento de los requerimientos miocárdicos de oxígeno. La activación del sistema nervioso simpático va a generar vasoconstricción e hipertrofia de los vasos sanguíneos periféricos, produciendo a nivel renal retención de sodio y agua y activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta imagen la quise poner a modo recordatorio de dónde actuaría el sistema nervioso simpático y parasimpático en el corazón. Por ejemplo, en el nodo sinusal va a actuar el simpático aumentando la frecuencia cardíaca por la noradrenalina en el receptor beta 1. Y en el parasimpático, disminuyendo la frecuencia cardíaca por la acetilcolina en los receptores muscarínicos. En el nodo B va a actuar el simpático aumentando la velocidad de conducción gracias a la noradrenalina en los receptores beta 1 y el parasimpático disminuyendo la velocidad de conducción. Ya sabemos por cuál receptores y por cuál sustancia. Y los ventrículos aumentando la contractilidad y en el parasimpático disminuyendo la contractilidad. Tenemos entonces en esta imagen un pequeño resumen de cuáles serían los efectos del sistema nervioso simpático en los diferentes órganos afectados en la insuficiencia cardíaca a largo plazo. En el corazón, por ejemplo, va a producir disminución de la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, hipertrofia de los miocitos, necrosis, apoptosis de los mismos y fibrosis, disminución de los depósitos de noradrenalina, disminución de la inervación simpática y arritmias. En el riñón, aumenta la liberación de renina, aumenta la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio y disminuye la respuesta a los factores natriuréticos. Y con respecto al sistema vascular, aumenta la vasoconstricción y aumenta la hipertrofia de los mismos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar en un periodo más tardío de la insuficiencia cardíaca. Los factores iniciadores y perpetuadores de la activación de estos mismos son la hipoperfusión renal, la disminución del sodio filtrado que va a alcanzar la mácula densa y el aumento del estímulo simpático sobre el riñón, generando liberación de renina y con resultado final la angiotensina 2 y aldosterona.
La angiotensina 2 va a tener dos receptores, los AT1 y AT2. AT1 en vasos sanguíneos produciendo vasoconstricción, crecimiento celular, secreción de aldosterona y liberación de catecolaminas. Y en los AT2 en tejido cardíaco va a producir vasodilatación, inhibición del crecimiento celular, natriuresis y liberación de bradicinina. La expresión sostenida de angiotensina 2 va a conducir a la fibrosis cardíaca, renal y de otros órganos. Va a actuar en el centro de la sed, muy importante en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca que ya presentan congestión, y aumenta la liberación de noradrenalina en terminaciones simpáticas. La aldosterona va a actuar inicialmente al reabsorber el sodio a cambio de potasio en los segmentos distales de la nefrona. A largo plazo va a provocar hipertrofia y fibrosis de los vasos sanguíneos y el miocardio. Va a reducir la distensibilidad vascular, va a aumentar la rigidez ventricular, disfunción de las células endoteliales, disminución de los vasoreceptores, y esto va a generar mayor estrés oxidativo en las células dianas, generando un estado inflamatorio. Esta imagen que tenemos aquí a la derecha es un recordatorio de cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, teniendo renina producida por el riñón en primer lugar, pero que se produce también en otros órganos, que gracias al angiotensinógeno liberado en el hígado va a permitir la transformación a angiotensina 1. Esta, gracias a la enzima convertidora de angiotensina liberada en el pulmón, pero que también se puede liberar en otros lugares, pasa a angiotensina 2 y se puede dividir en diferentes fragmentos, un fragmentos inactivos, fragmentos activos y la angiotensina 2, que va a tener diferentes acciones de acuerdo al receptor al que se una, y uno que no les había nombrado antes es la regulación génica, que nos va a servir, lo vamos a hablar más adelante. Estos serían los factores que van a actuar sobre el riñón. Tenemos entonces la actividad aferente simpática, el tratamiento con diuréticos, la presión de perfusión renal, las prostaglandinas, los péptidos natriuréticos y la vasopresina actúan en el riñón provocando liberación de renina. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a producir retención de sodio por efecto tubular directo, sed, vasoconstricción y secreción de aldosterona. Con respecto a los mecanismos renales, sabemos que la expansión de volumen en el organismo va a estar aumentada, pero el volumen arterial eficaz va a estar disminuido. Esto va a estar censado por los vasoreceptores del árbol arterial como disminución del gasto cardíaco, que va a llevar a una serie de activaciones de mecanismos que van a imitar la respuesta de como si el cuerpo estuviera perdiendo sangre de forma aguda. La retención de agua en la insuficiencia cardíaca se va a deber a una alteración funcional en el riñón como respuesta a distintos estímulos y no a una falla primaria renal como se creía antes. La liberación de renina como respuesta a la acción del sistema nervioso simpático en el riñón es uno de los primeros pasos de la cadena, y desde ahí la angiotensina 2 va a dejar múltiples efectos que ya les había nombrado, provocando a largo plazo un efecto deleterio. Existen unos mecanismos contrarreguladores que van a intentar aguantar o paliar todos los efectos que les nombré anteriormente. Y tenemos en primer lugar las prostaglandinas y las prostaciclinas. La prostaglandina E2 y la prostaciclina son vasodilatadores, pero la prostaglandina E2 va a favorecer la excreción renal de sodio y va a modular la acción antidiurética de la vasopresina. Tenemos también los péptidos natriuréticos cerebral y auricular, que normalmente funcionan como hormonas natriuréticas, que se liberan en respuesta al estiramiento auricular o miocárdico, fomentando la excreción renal de sodio y agua. Inhiben la liberación de renina y aldosterona. Con el paso del tiempo y progresión de la enfermedad van a ir perdiendo su efecto. Tenemos también los efectos sobre los vasos sanguíneos. El organismo va a tender a conservar la circulación en los órganos vitales, como el encéfalo o el corazón, y a disminuir en otros lechos, como el esplácnico, el muscular, la piel y los riñones. El mecanismo más poderoso para producir la vasoconstricción periférica va a ser el sistema nervioso simpático por la noradrenalina. Otros mecanismos tienen que ver con la angiotensina 2, la vasopresina, la endotelina, urotensina y otros. A medida que la insuficiencia cardíaca avanza, se va a producir una pérdida de la reactividad vasodilatadora que va a estar mediada por el endotelio, lo que contribuye a que la vasoconstricción sea excesiva.
Intentando aguantar esto, tenemos otros mecanismos contrarreguladores como el óxido nítrico, que en condiciones normales la liberación es continua desde el endotelio y contrarresta los efectos de los vasoconstrictores, permitiendo una respuesta vasodilatadora apropiada en el ejercicio. Pero en la insuficiencia cardíaca esto está amortiguada por una reducción y expresión en la actividad del óxido nítrico sintetasa 3, que es una isoforma del óxido nítrico. Este sería uno de los efectos que les nombré de los efectos biológicos o genéticos. Otro mecanismo contrarregulador serían las bradicininas, que son vasodilatadores que se producen a partir de precursores proteicos o los cininógenos. La mayoría de sus acciones se van a producir por la estimulación de receptores beta y cumplen una función importante en la regulación del tono vascular en la IC. Y se van a metabolizar por la enzima convertidora de angiotensina. Esta es la razón principal por la que los IECA dan tos, porque no las metabolizan y se acumulan. Otros serían las adipocinas y las adrenomodulinas. Tenemos en esta tabla un resumen de cuáles serían los efectos inflamatorios en el remodelado ventricular izquierdo que van a producir alteraciones de la biología de los miocitos, alteraciones de la biología de células distintas a los miocitos, alteraciones de la matriz extracelular y pérdida progresiva de los miocitos. Poco a poco los vamos a ir viendo uno por uno. El remodelado del ventrículo izquierdo va a estar relacionado directamente con el futuro rendimiento y con una evolución clínica menos favorable en la insuficiencia cardíaca. Los factores que influyen en este proceso van a ser hemodinámicos, hormonales, epigenéticos y genéticos. Tenemos a la derecha un cuadro que nos explica los tipos de hipertrofia que se van a producir en respuesta a distintos estímulos. Por ejemplo, como respuesta a la sobrecarga hemodinámica, que puede ser de dos tipos. En primer lugar, depresión, característico en pacientes hipertensos o que tengan estenosis aórtica, va a haber aumento de la tensión sistólica de la pared y esto va a hacer que se produzca remodelado ventricular y los sarcómeros se van a distribuir en paralelo. Y esto va a generar hipertrofia concéntrica. Por otro lado, tenemos que se puede producir sobrecarga de volumen, como en la insuficiencia aórtica, y generaría aumento en la tensión diastólica de la pared, generando también remodelado ventricular, pero los sarcómeros se van a distribuir en serie y esto va a generar hipertrofia excéntrica. Para hablar un poco del proceso del deterioro de la función ventricular, vamos a tener varios mecanismos que lo van a explicar. Todo en base al remodelado del ventrículo izquierdo, teniendo en primer lugar la hipertrofia, que va a haber en primer lugar también aumento del número de las miofibrillas, de las mitocondrias y los núcleos, y aumento del tamaño celular. En segundo lugar, se va a producir adición de elementos contráctiles en zonas localizadas, ruptura de la organización celular, desplazamiento de miofibrillas y pérdida de bandas Z. Y también miocitólisis, alteración del sarcómero y de los túbulos T. Va a haber también alteración en el acoplamiento excitocontráctil, teniendo disminución en la fuerza de contracción a frecuencias cardíacas más altas, secundaria a una disminución de la amplitud del calcio intracelular, reducción prolongada del aumento de calcio y aumento del calcio en diástole. Va a haber también alteración del potencial de acción, se prolonga el potencial de acción secundaria a corrientes de sodio tardías, que no se van a cerrar a tiempo los canales, y esto va a estar sumado a una reducción de los flujos de potasio, alterando la salida del calcio y favoreciendo el aumento del calcio diastólico, generando acidosis celular por intercambio de sodio y hidrogenión y favoreciendo la aparición de arritmias. Va a haber también alteración en las proteínas contráctiles que se van a producir cambios en la isoforma de la cadena de miosina y troponina, sobre todo la troponina T, la titina, alterando su actividad y produciendo disminución en la contracción. Y muy a largo plazo vamos a tener desensibilización beta-adrenérgica que se va a producir disminución en la densidad de receptores beta y respuesta contráctil a la estimulación de los mismos, secundario a aumento de noradrenalina, sobre todo en los receptores beta 1. Por otro lado, tenemos también alteración en el miocardio, donde se va a producir alteración de los fibroblastos y los mastocitos. Durante el remodelado hay cambios importantes en la matriz extracelular. Los fibroblastos van a tener un cambio fenotípico en respuesta a la sobrecarga, transformándose en miofibroblastos, con mayor expresión de actina, que es del músculo liso, y actividad secretora por unos colágenos distintos al colágeno que debería haber en el corazón, produciendo alteraciones estructurales y funcionales en el ventrículo izquierdo.
Se va a producir también necrosis, va a haber activación neurohormonal que induce a la necrosis de la célula gracias a la noradrenalina, los receptores AT2 y el factor de necrosis tumoral, produciendo alteración de la permeabilidad de la membrana, liberación del contenido intracelular, reacción inflamatoria y posterior fibrosis. También se va a producir autofagia, que es la muerte celular autofágica en el músculo cardíaco hipertrofiado que está en insuficiencia o en hibernación. También apoptosis. El programa apoptótico celular se va a activar de manera inapropiada, secundaria a múltiples mediadores en la insuficiencia cardíaca. Se cree que estos son importantes en el avance de la enfermedad y la dilatación del ventrículo izquierdo. Y el microARN, otro de los efectos celulares que se van a producir, o genéticos, van a haber ARNs que no son codificantes, que se van a unir al ARN mensajero y van a alterar la codificación de proteínas, contribuyendo al remodelado ventricular. Y tenemos también específicamente la alteración en la estructura del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a adoptar una geometría anómala que va a ser más grande y con forma esférica. Y va a estar esto sumado a que se va a producir también adelgazamiento de la pared a medida que se van remodelando. Entonces vamos a tener adelgazamiento de la pared, incremento de la poscarga y esto va a provocar disminución del gasto cardíaco anterogrado. Por otro lado, también vamos a tener separación de los músculos papilares por la dilatación de estas cavidades y esto va a causar incompetencia de la válvula mitral e insuficiencia mitral funcional, empeorando aún más el flujo anterogrado. Tenemos entonces en esta tabla un resumen de todo lo que le acabo de decir, de cuáles van a ser todos los procesos que se producen para que se produzca el remodelado del ventrículo izquierdo. Dentro de las alteraciones en la biología del miocito, alteración del acoplamiento excitocontráctil, expresión de genes fetales, desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos, hipertrofia, miocitólisis, alteración de las proteínas del citoesqueleto. Dentro de los cambios del miocardio, pérdida de miocitos, ya sea por necrosis, apoptosis o autofagia, y alteraciones de la matriz extracelular porque se degrada o porque hay fibrosis miocárdica. Y en las alteraciones de la geometría de la cámara del VI, dilatación del VI, aumento de la esfericidad del mismo, adelgazamiento del mismo e incompetencia de la válvula mitral. Por último, algo bueno, el corazón que está en insuficiencia va a tener la capacidad en un punto de generar un remodelado inverso, que van a ser modificaciones favorables. Estos procesos se van a llevar a cabo de disminución del tamaño de la masa del VI y retorno a la forma elíptica, mejorando la función secundaria a esta. Existen dos formas de remodelado inverso. Una es la remisión miocárdica, que se va a producir mejoría de la función y la estructura del corazón, pero que con algún estímulo este puede volver a ser el corazón con insuficiencia. Esto no es definitivo, o sea que no es definitivo. Van a haber descompensaciones. Y en segundo lugar, recuperación miocárdica, que se va a observar que el corazón experimenta un remodelado inverso de forma espontánea con tratamiento farmacológico, pero que está libre de episodios posteriores de insuficiencia cardíaca. Este cuadrito explica lo mismo, que sería un corazón normal, pasa a tener insuficiencia cardíaca y puede haber dos tipos de remodelado, el de remisión y el de recuperación. El de remisión es el que está propenso a tener episodios de insuficiencia cardíaca más adelante y por eso lo dibujan con unas flechas bidireccionales. O sea que en cualquier momento puede volver a ser el corazón con insuficiencia. Y por otro lado, la recuperación miocárdica, que es el que se cura definitivamente, solo la flecha indica que se recupera y listo. Un ejemplo de cada uno de la remisión podría ser un corazón después de un infarto, que al revascularizar mejora un poco la función, pero no está libre de volver a tener insuficiencia cardíaca. Y un ejemplo de este sería posterior a una miocarditis. Para resumir, tenemos este cuadro que nos dice que posterior al episodio índice se van a activar todos estos mecanismos que ya hablamos, por ejemplo, el remodelado del ventrículo izquierdo, disminución de la contractilidad, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, que el sistema neurohormonal se activa, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la endotelina, los péptidos, las citoquinas. Y en el endotelio va a haber vasoconstricción, cambio estructural y aumento de las citoquinas que van a llevar a que se produzca, gracias a toda esta bombita, la insuficiencia cardíaca progresiva.
Bueno, continuando con la clase, tenemos en esta tabla los factores que pueden ser precipitantes a producir descompensación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos entonces la transgresión dietaria, la reducción, la no adherencia al tratamiento farmacológico, isquemia o infarto de miocardio, arritmias, ya sea taquicardia o bradicardia, infección, anemia, inicio de fármacos que empeoran los síntomas como antagonistas del calcio, beta bloqueantes, AINES, fármacos antiarrítmicos, todos los de clase 1, incluido también el sotalol, y consumo de alcohol, embarazo, empeoramiento de la hipertensión o insuficiencia valvular aguda. Pero ¿cuáles serían los factores para desarrollar insuficiencia cardíaca? Tenemos factores de riesgo mayores y menores. Dentro de los mayores tenemos la edad, la hipertensión, la hipertrofia ventricular izquierda, el infarto, la diabetes, enfermedad valvular o la obesidad. Y dentro de los menores, el tabaquismo, la dislipemia, la apnea del sueño, la disfunción renal, anemia, albuminuria, taquicardia, estrés y bajo nivel socioeconómico. Hablando un poco de los mayores, tenemos que la edad aumenta la hipertrofia y la fibrosis miocárdica con el paso de los años y con esto el monto de disfunción diastólica. Estos pacientes tienen mayor prevalencia de fibrilación auricular, de enfermedades valvulares y de otros trastornos de la conducción. La hipertensión aumenta 2 veces el riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Mientras más alta esté la cifra de presión arterial, más probabilidades de IC tiene el paciente. En los pacientes diabéticos, en hombres eleva el riesgo por 2.5 y en mujeres por 5. Posterior a un infarto, el riesgo de tener insuficiencia cardíaca es del 20 al 30%, pero aún en ausencia de infarto, los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica también tienen un riesgo elevado. La hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo si es concéntrica, se relaciona más con desarrollar insuficiencia cardíaca, y la obesidad también porque genera sobrecarga de trabajo al corazón. Hablando de la clínica, la insuficiencia cardíaca tiene una amplia variedad de signos y síntomas, pero que ninguno es lo suficientemente sensible o específico para hacer un diagnóstico certero. Por esto existen muchos criterios o métodos que intentan alcanzar un mayor grado de precisión en el diagnóstico. Dentro de los síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca tenemos la fatiga, la falta de aire, ya sea en reposo o en ejercicio, disnea, taquipnea, tos, disminución de la capacidad del ejercicio, ortopnea, disnea paroxística nocturna, nicturia, ganancia, pérdida de peso rápida, edema que puede ser en las extremidades, en el escroto, en el sacro, aumento del perímetro abdominal, dolor abdominal, sobre todo en hipocondrio derecho, pérdida del apetito o saciedad precoz, respiraciones de Cheyne-Stokes, que generalmente les refiere el familiar porque ve al paciente dormir, y somnolencia o agudeza mental disminuida. Otras cosas que son importantes preguntar cuando el paciente ingresa a él o al familiar es si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca previa, alguna cardiopatía por enfermedad arterial coronaria, por afectación valvular o congénita, por un infarto previo. Si tiene alguno de los factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, que los nombramos previamente, si tiene alguna enfermedad sistémica que posiblemente pueda afectar el corazón, como amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades neuromusculares o hereditarias, si tiene alguna enfermedad infecciosa reciente o antecedentes como de HIV o Chagas, si tiene familiares con insuficiencia cardíaca o que hayan tenido muerte súbita, exposición a sustancias cardiotóxicas, tenemos muchos pacientes que hacen quimioterapia con cardiotóxicos, consumo de drogas y enfermedades no cardíacas que pueden afectar el corazón como la anemia, el hipertiroidismo o la hemodiálisis. Dentro del examen físico tendríamos que buscar si el paciente tiene taquicardia, pulso alternante o pulso filiforme, taquipnea, extremidades frías o moteadas o con livideces, presión venosa yugular elevada, matidez y ruidos respiratorios disminuidos en una o ambas bases, tonos cardíacos presentes del tercer o cuarto ruido que pueden estar palpables o audibles, algún soplo de insuficiencia tricuspidia o insuficiencia mitral, hepatomegalia acompañado generalmente también de dolor en esa zona, ascitis, edema presacro, anasarca y cambios en la estasis venosa crónica. Me pareció muy importante poner el cuadro de Forestier porque es muy importante que detectemos cuando estamos revisando el paciente si tiene bajo gasto o hiperperfusión tisular. Se tendría que evaluar independientemente de la presión sistólica que tenga el paciente, porque hay pacientes que con menos de 80 de sistólica
pueden perfundir bien los tejidos, y otros que tienen la presión arterial normal y aún no les alcanza. Tendríamos que buscar si tiene extremidades frías, livideces, alteración del sensorio o ritmo diurético disminuido. Y dependiendo evaluaríamos si está congestivo o cómo está la perfusión. Y dependiendo de esto lo ubicaríamos en alguno de los 4 cuadrantes. Si está normal, caliente y seco; si está caliente y húmedo, por edema agudo de pulmón; si está frío y seco, como shock hipovolémico; y si está frío y húmedo, como un shock cardiogénico. Y dependiendo en qué cuadro esté, emplearíamos una terapéutica específica. Continuando con el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, tenemos, como ya les había dicho, múltiples clasificaciones que nos permiten llegar al diagnóstico. Esta es una clasificación pero sintomática, que nos habla de que si el paciente está en clase funcional 1 es porque no tiene limitación de la actividad física y la actividad cotidiana no le ocasiona fatiga, palpitaciones o disnea o dolor. En clase funcional 2, si tiene ligera limitación de la actividad física, pero está cómodo en reposo y la actividad cotidiana le ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En clase funcional 3, porque tenga marcada limitación de la actividad física, sigue estando cómodo en reposo, pero la actividad menos que la cotidiana le ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso, como por ejemplo atarse los zapatos, vestirse o bañarse. Y en clase funcional 4, el paciente es incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física sin presentar síntomas. Pueden estar presentes incluso en reposo. Tenemos también la clasificación de la American Heart Association y el American College of Cardiology, que clasifica la insuficiencia cardíaca en estadios evolutivos. En primer lugar, el estadio A sería un paciente que está asintomático y que no tiene daño cardíaco estructural o funcional, pero que está en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca porque tiene factores de riesgo, como que son hipertensos, dislipémicos, tabaquistas, obesos, diabéticos con síndrome metabólico, enfermedad aterosclerótica, usa alcohol o fármacos cardiotóxicos, fiebre reumática, historia familiar de miocardiopatía o tiene Chagas. En el estadio B tenemos un paciente que también está asintomático, pero que ya tiene alteración estructural que está relacionada con el desarrollo de ICE, como disfunción ventricular, remodelado ventricular, hipertrofia, infarto previo, alguna enfermedad valvular que por ahora es asintomática, cardiopatía congénita o cardiopatía chagásica. En el estadio C tenemos al paciente que tiene insuficiencia cardíaca que ya es sintomática. Y las alteraciones que tiene estructuralmente están asociadas a los síntomas. Va a tener disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio y síntomas y signos congestivos. Y en el estadio D ya es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada, que va a tener alteración estructural cardíaca que ya es severa. Va a tener síntomas en reposo a pesar del máximo tratamiento. Es generalmente una IC refractaria que tiene internaciones frecuentes y que puede requerir intervenciones especiales, como inotrópicos, asistencia circulatoria o trasplante. Tenemos también los criterios de Framingham, que nos permite evaluar criterios mayores y criterios menores para poder acercarnos al diagnóstico. Dentro de los mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el aumento de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, rales pulmonares, galope por tercer ruido, cardiomegalia y edema pulmonar en radiografía de tórax. Y dentro de los menores, edema en miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural y la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Y tenemos también la pérdida de peso mayor a 4,5 kilos en 5 días, generalmente por el uso de diuréticos, que no los clasifica ni en mayores ni en menores. Haríamos el diagnóstico entonces con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Está también el score de Boston, que evalúa 3 pilares que serían el antecedente, los antecedentes, el examen físico y la radiografía de tórax. Y dependiendo del hallazgo, le va a otorgar un punto a cada cosa. Obviamente tienen mayor puntaje los hallazgos que sean más sensibles o específicos de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la disnea en reposo o la ortopnea otorgaría 4 puntos, pero si el paciente tiene disnea subiendo una pendiente, 1 punto.
Si en la radiografía de tórax tenemos, por ejemplo, edema intersticial, derrame pleural bilateral o la relación cardiotorácica mayor a 0,5 puntos, le otorgaría 3 puntos. Y en el examen físico, si tiene sibilancias o galope por tercer ruido, 3 puntos, por ejemplo. Y haríamos el diagnóstico de IC definida si el paciente tiene entre 8 a 12 puntos, IC probable si tiene entre 5 y 7 puntos, y no haríamos diagnóstico si tiene menos de 5 puntos. Bueno, continuando con el diagnóstico, tenemos también a nuestra mano estudios complementarios que nos pueden acercar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Todo esto sumado a los antecedentes, a la anamnesis y al examen físico. En primer lugar, tendríamos el electrocardiograma, que nos puede acercar a alguna posible causa de insuficiencia cardíaca, ya sea porque el paciente tiene alguna arritmia, signos de cardiopatía isquémica, hipertrofia ventricular, crecimiento auricular, etc. Un electro normal tiene muy poca probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, porque tiene un gran valor predictivo negativo. Podríamos encontrar en el electro taquicardia sinusal, secundaria a la activación del sistema nervioso simpático, arritmia auricular con alta respuesta ventricular, que nos puede dar indicios de la causa. Ectopia ventricular, estos pacientes tendrían riesgo de muerte súbita, sobre todo si tiene FEI menor a 30%. Hipertrofia ventricular, que si el paciente no tiene antecedentes de hipertensión arterial, nos podría hablar de una enfermedad valvular o miocardiopatía hipertrófica. Hipertrofia ventricular derecha, ya sea por hipertensión pulmonar primaria o secundaria. Voltaje bajo del QRS por una enfermedad infiltrativa o derrame pericárdico. Ondas Q, que nos hablarían de cardiopatía isquémica previa. Alteraciones del ST que puedan ser nuevas o reversibles por un síndrome coronario agudo. Alteraciones en el intervalo PR por bloqueos o miocardiopatía restrictiva. E intervalo QT prolongado que nos puede hablar de anomalías electrolíticas, miocardiopatía o fármacos. Estos pacientes tienen riesgo de torsada de punta. Les quise poner estas imágenes de ejemplos de electros donde este paciente de la izquierda y arriba tenía un infarto anterior, de abajo a la izquierda una fibrilación auricular, arriba a la derecha una miocardiopatía hipertrófica y abajo a la derecha hipertensión pulmonar. Tenemos también disponible la radiografía de tórax, que es un examen fácil de realizar, no invasivo, que brinda información importante, donde podríamos ver la silueta cardíaca, que nos permite medir el índice cardiotorácico, si hay dilatación de cavidades, si hay derrame pleural, y evaluar el parénquima pulmonar, si tiene, por ejemplo, redistribución de flujo o edema intersticial. En esta tabla quise poner como una correlación entre lo que podemos ver en las rayos X de tórax y estimar cuánto puede tener la WAGE el paciente. Por ejemplo, si tiene cefalización o redistribución de flujo, nos habla de que el paciente puede tener una WAGE entre 18 y 23, pero por ejemplo, si tiene infiltrados algodonosos en alas de mariposa, probablemente la WAGE sea mayor a 25. Tenemos en esta diapositiva ejemplos de, a la izquierda, una radiografía de tórax normal, en el centro una radiografía de tórax con redistribución de flujo incluso hacia apical, y en la de la derecha una radiografía con edema en alas de mariposa. Podemos también medir el índice cardiotorácico trazando una línea por el centro del tórax, otra hacia el borde derecho, más externo del corazón, y otra al borde izquierdo. Y después realizar la última que atraviese todo el tórax. Y la fórmula sería A más B entre C. Si esto da más de 0,5, el índice cardiotorácico está aumentado. También tenemos para realizar el laboratorio, que es una herramienta muy valiosa que nos va a brindar información de posibles causas, gravedad y el pronóstico de la enfermedad. Si el paciente en el laboratorio tiene anemia, puede ser la causa de la descompensación, pero puede empeorar también el cuadro clínico. Si hay leucocitosis, puede ser que la causa sea una infección y una causa de descompensación. Hay que evaluar la función renal, puede tener insuficiencia renal aguda o exacerbada, ya sea por la hipoperfusión, congestión, el uso de diuréticos, y esto tiene un peor pronóstico. Hay que evaluar también la glucemia, que puede hablar de una descompensación de diabetes como causa de insuficiencia cardíaca y resistencia a la insulina.
Tenemos que ver también los electrolitos. El sodio, por ejemplo, puede estar disminuido por congestión, el uso de diuréticos y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El potasio también por el uso de diuréticos y es una sugerencia importante mantener valores por encima de 4 por el riesgo de arritmias que tienen estos pacientes. Hay que evaluar también las troponinas, que nos pueden hablar de si hay sospecha de causa coronaria, pero es importante saber que los pacientes con insuficiencia cardíaca generalmente no hacen curva de troponina, sino que tienen, por ejemplo, en nuestro corte, que hasta 15 es normal, 200, por ejemplo, y no hacen curva, sino que tiene 200, 210. Y esto nos habla de un daño miocárdico sostenido. Hay que ver también el hepatograma, si hay congestión o hipoperfusión hepática, y pedir también como estudio de la causa TSH y Chagas. Los péptidos natriuréticos son también una herramienta muy valiosa. El BNP es un fuerte marcador de elevación de estrés en fin de diástole del ventrículo izquierdo, de dilatación auricular del BD y de cambios en la geometría del ventrículo. Este tiene un gran valor predictivo negativo. No va a ser útil en pacientes que tienen cardiopatía previa, pero sí nos puede ayudar si no tiene antecedentes el paciente. Se hicieron varios estudios sobre su utilidad, como el BNP, PRIDE, IMPROVE, y se puede llegar a la conclusión de que estos son un instrumento más para llegar al diagnóstico, pero que nunca se pueden utilizar aislados de la clínica y de otros elementos. En esta tabla tenemos los puntos de corte según la ESC de los valores normales, teniendo como en agudo el BNP tiene que ser menor a 100 o el NT-proBNP menor a 300, y en crónicos el BNP menor a 35 y proBNP menos de 125. Hay también otras patologías que pueden elevar estos marcadores como cardíacas, como alguna otra cardiopatía, valvulopatía, arritmias, pero también de otras enfermedades como anemia, enfermedades críticas, ACV, patología vascular pulmonar o insuficiencia renal. Otra herramienta importante es el ecocardiograma. El eco nos va a permitir evaluar los diámetros, los volúmenes y espesores del ventrículo izquierdo. Nos permite ver la geometría ventricular, la fracción de eyección y de acortamiento, si hay trastornos de motilidad, cómo están las aurículas, las válvulas, el patrón de llenado transmitral, las presiones pulmonares, cómo está el BD, cómo está la vena cava y el pericardio. Y nos va a permitir resolver unas preguntas, como ¿la insuficiencia cardíaca tiene fe preservada o no? ¿Hay algo corregible que se pueda hacer quirúrgicamente o de forma endovascular? ¿La IC es avanzada? ¿Hay sobrecarga de presión o de volumen? ¿La patología es restrictiva y está afectado el BD? Se tiene que realizar un ecocardio cuando se diagnostica la enfermedad, cada vez que hay una descompensación, y se recomienda también una vez al año en el seguimiento. Bueno, quise poner esta imagen que son los patrones de relajación que los podemos encontrar en el ecocardiograma. Lo quise poner porque es una herramienta válida que tenemos disponible en la guardia para ver a pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca. Lo que tenemos que hacer es buscar el eje apical de 4 cámaras con el Doppler pulsado y colocarlo en la guía cerca de la válvula mitral. Y este nos va a dar los distintos patrones diastólicos. Según qué patrón encontremos y sumado a otras herramientas y la clínica, podemos ubicar en qué estado está el paciente, sobre todo los pacientes que nos generan duda en el diagnóstico. Esta herramienta nos va a permitir evaluar la onda E y la onda A. La onda E, ambas, perdón, nos hablan del tiempo de llenado ventricular. La onda E nos va a hablar del llenado ventricular pasivo y la onda A de la patada auricular. Lo normal es que la onda E tenga un ascenso bastante rápido y un descenso gradual, con un espacio en el medio que sería el ventrículo totalmente relajado y después la patada auricular. Lo que dice ahí DT es el tiempo de relajación ventricular y la relación EA debería ser menor a 1. Entonces vamos a tener los distintos grados de disfunción diastólica. Por ejemplo, el grado 1 o patrón de relajación prolongada, la onda E va a ser más chata, el descenso es más gradual y antes que se produzca la relajación total del ventrículo va a aparecer la onda A, que es más alta
Y esto nos va a hablar de que la relajación está alterada y que el ventrículo necesita más fuerza para poder terminar de llenarse. El llenado ventricular va a depender mucho de esta patada auricular para poder terminar de llenarse. Esta sería la imagen. En segundo lugar, tenemos la disfunción diastólica grado 2 o el patrón de relajación pseudo-normal, que se llama así porque se parece mucho al normal, pero ya nos habla de que las presiones ventriculares van a ser mayores y la relajación está alterada. La onda E va a ser más alta, muy parecida a la normal, y la onda E está un poquito más pegada. La rampa descendente de la onda E, que la podemos ver aquí, es un poco más lenta y la onda A está más pegada y no es muy amplia. Esto nos habla del que hay rigidez en el músculo, ya que no admite más flujo de volumen. Y por último tenemos el grado 3 o disfunción o patrón de relajación restrictivo, que nos va a hablar de que la disfunción es mayor. Las presiones auriculares están muy elevadas y el periodo isovolumétrico es muy corto. Tenemos que el llenado ventricular es muy rápido, por la onda E tan alta, y la patada auricular es muy poco lo que aporta, porque las presiones de fin de diástole van a estar aumentadas y no admite más volumen en el corazón. Esto muy por encimita, muy básico. Para realizar el diagnóstico tenemos también las pruebas funcionales. Tenemos el test cardiopulmonar con determinación del consumo de oxígeno, que el paciente lo que va a hacer es ejercicio respirando con una máscara puesta y esta va a medir cuál es el consumo de oxígeno y cuánto anhídrido carbónico produce. El consumo máximo de oxígeno va a estar relacionado con el volumen minuto máximo, que a mayor consumo de oxígeno, mayor volumen minuto, y tiene menor probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. También se va a evaluar la relación entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca, la relación del volumen ventilatorio y el VCO2. Si este está aumentada, nos habla de que hay un espacio muerto incrementado. Entonces, según la clasificación de Weber, podemos tener desde clase A hasta clase E, donde la clase A probablemente no tenga insuficiencia cardíaca y la clase E es un paciente que está muy grave. Tenemos también disponible la caminata de 6 minutos, que es más barata, fácil. Tenemos que tener solamente un pasillo que mida por lo menos 30 metros y el paciente tiene que caminar ese trecho y hay que ver cuánto logra caminar en 6 minutos. Si camina menos de 300 metros, es muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. Tenemos también la resonancia cardíaca, que nos va a permitir evaluar con mayor exactitud y reproducibilidad los volúmenes, la masa, la función global y regional en ambos ventrículos. El gadolinio nos va a permitir diferenciar las miocardiopatías de origen isquémico y no isquémico. Evaluar la presencia de daño miocárdico, ya sea por necrosis, fibrosis, inflamación o infiltración. Este va a ser conveniente, o sea, la resonancia para evaluar isquemia y viabilidad miocárdica. Es útil para el diagnóstico no invasivo de miocarditis y otras miocardiopatías específicas como amiloidosis, sarcoidosis, chagas, hemocromatosis, miocardio no compactado y enfermedades Fabry. Y permite evaluar enfermedades valvulares, pericárdicas, cardiopatías congénitas complejas y tumores cardíacos. La presencia del realce tardío se asocia con un pronóstico adverso. Las desventajas de la resonancia cardíaca serían que tiene baja disponibilidad y alto costo, es complicado en pacientes que tienen claustrofobia y también se pone difícil si el paciente tiene algún dispositivo implantado o alguna prótesis. La utilización de contraste con gadolinio está contraindicada en pacientes que tengan insuficiencia renal severa. Quise poner esta imagen que es como una eh, similitud en dibujo de cómo serían los patrones de realce tardío en la resonancia. Por ejemplo, este que es como muy típico, un patrón generalizado subendocárdico presente en la amiloidosis, lo podemos ver en esta imagen en real, solo que no es el mismo corte, pero si lo pueden ver, lo blanquito no debería estar ahí. Tenemos otro, por ejemplo, si hay realce tardío en la pared media, en estos dos puntos, como en este de miocardiopatía hipertrófica. Este de un infarto, que se vería el realce transmural, como en esta imagen, y
el mismo de enfermedad de Fabry, que sería también de la pared media, lo podemos ver aquí. Otros estudios que le podemos hacer al paciente que tiene insuficiencia cardíaca serían el Holter, una vez al año para evaluar la presencia de arritmias ventriculares, cinecoronariografía si hay sospecha de que la etiología es coronaria, y el cateterismo derecho estaría indicado en pacientes que sean candidatos a trasplante cardíaco, a dispositivos de asistencia mecánica, pacientes con hipertensión pulmonar severa en los que se quiere evaluar si hay reversibilidad antes de la corrección de la enfermedad valvular o cardiopatía congénita, pacientes con IC avanzada, refractarios al tratamiento en los que se intenta realizar una terapia ajustada. También se puede hacer estudio electrofisiológico o biopsia endomiocárdica, pero se hacen menos. Como resumen, tenemos este algoritmo de la ESC para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que si tenemos sospecha de insuficiencia cardíaca, ya sea por los factores de riesgo, los signos y síntomas y el electro anormal, la ESC nos sugiere realizar los péptidos natriuréticos. Si estos dan patológicos, nos sugieren realizar un ecocardiograma y si este tiene hallazgos anormales, hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hay que ver cuál es el fenotipo según la FEI, si tiene FEI reducida, FEI moderadamente reducida o FEI normal, y ahí determinar la etiología e iniciar el tratamiento. Si el BNP no está disponible o da negativo, probablemente es poco, y el eco da normal, es poco probable que tenga insuficiencia cardíaca, así que hay que considerar otro diagnóstico. Bueno, iniciando con el tratamiento, tenemos en primer lugar el tratamiento no farmacológico. Hay tres objetivos que van a ser principales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que son reducir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones recurrentes y mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida. En estos pacientes hay que realizar restricción hídrica, restricción de sodio, que me equivoqué, perdón, abandonar el hábito tabáquico, realizar ejercicios según tolerancia, o sea, si el paciente está en buena clase funcional, sí, si no, obviamente no. Realizar un control del peso diario, adherencia al tratamiento, no consumir alcohol, tener el esquema de vacunación completo, no suspender la actividad sexual si el paciente está en una buena clase funcional y corregir los trastornos del sueño y depresión. Hay que priorizar la educación, informar al paciente, a la familia, acerca de la enfermedad, de los síntomas, los controles que tienen que tener, cuáles son los signos de descompensación, estimular el autocuidado, la consulta temprana y el cumplimiento de las medidas generales y el tratamiento farmacológico. Esto es algo continuo que lo tenemos que hacer todo el tiempo y no solamente en una sola consulta. Los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían recibir la vacuna antineumocóxica y antigripal. La vacunación de antigripal debería ser anualmente y la antineumocóxica solo si el paciente solo se repite si el paciente es mayor de 65 años y se vacunó antes y si ya pasaron más de 5 años de la dosis anterior. Y lo que les decía, que no es conveniente restringir la actividad sexual en estos pacientes si están estables. Y advertir de que no deberían utilizar inhibidores de las fosfodiesterasas si utilizan algún tipo de nitrato. Dando inicio al tratamiento farmacológico, es importante que hace muy poco se habla de los 4 pilares de la insuficiencia cardíaca, que serían los 4 fantásticos o los ARNI, los beta bloqueantes, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Vamos a ir hablando poco a poco de ellos y de otros fármacos más. En esta tabla, lo mismo, los mismos 4 fantásticos, ya que los 4 demostraron que mejoran la supervivencia y reducen el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y los síntomas en estos pacientes. Dan también como unas sugerencias de que si el paciente, por ejemplo, no puede costear los ARNI, sugieren como una segunda opción, que antes eran la primera opción, los IECA o los ARA2. Si el paciente es de raza negra, sugieren agregar hidroxinonitratos, que se demostró que en ellos tienen buen resultado.
Si el paciente está congestivo, disminuir la dosis de los beta bloqueantes y agregar diuréticos de asa o tiazida. Y si el paciente tiene, por ejemplo, fibrilación auricular, agregar digitálicos. Si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y el QRS ancho, sugieren la terapia con resincronización. Y que si el paciente tiene la frecuencia cardíaca mayor a 70, a pesar de la dosis máxima de beta bloqueantes, agregar ivabradina. Pero esto lo vamos a ir hablando poco a poco. En primer lugar, los IECA van a ser vasodilatadores, van a generar caída de la resistencia vascular periférica y de la resistencia vascular sistémica, incrementando el volumen minuto. Tienen un efecto antirremodelado y reducen los volúmenes ventriculares e inhiben la progresión a dilatación. Mejoran la capacidad funcional. En pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda asintomática van a retrasar la aparición de síntomas, reducen la incidencia de síndrome coronario agudo, reducen la mortalidad en pacientes que tienen fe deteriorada. Posterior a un infarto, en pacientes con fe deteriorada tienen una menor tasa de reinfarto, menor mortalidad y readmisión por insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una clase funcional de leve a grave, o sea, en todos, está indicado a menos que existan contraindicaciones o que no sean toleradas. Y en pacientes con difusión ventricular izquierda asintomática con historia de infarto, también están indicados con el fin de disminuir el riesgo de desarrollar síntomas, hospitalización y muerte. En pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda asintomáticos pero que no tienen historia de infarto, también están indicados para disminuir o retrasar el desarrollo de IC. Es importante saber que hay que iniciar con dosis bajas e ir aumentando progresivamente hasta la dosis máxima tolerada. Se han hecho muchos estudios hacia el pasado. Por ejemplo, se realizaron estos dos llamados SOLVE, que fue uno de investigación y el otro de prevención. En ambos demostraron todos los efectos que les nombré anteriormente. Y otro, más viejo todavía, en el 87, denominado Consensus, que los pacientes tenían congestión severa, estaban en clase funcional 4, también demostró lo mismo, los beneficios de los IECA. Los ARA2 se han realizado metaanálisis que los compararon, o sea, los ARA2 con los IECA, y tuvieron mortalidad similar en ambos, sin diferencia significativa. Estos estarían indicados a pacientes que tengan intolerancia a los IECA como indicación 1B y como alternativa a los mismos como indicación 2A. Por otro lado, tenemos también los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, como la espironolactona y la esplerenona, que están indicados en pacientes que tienen FEI menor al 35% independientemente de la clínica, porque reducen la mortalidad y reducen la tasa de reinternación. La esplerenona es un antagonista más selectivo del receptor de mineralocorticoide con menos efectos adversos hormonales. Sin embargo, no hay diferencia en los puntos finales entre ambos fármacos, así que podemos elegir cuál le damos a cada paciente dependiendo de sus posibilidades. Los ARNI, la neprilicina va a degradar los péptidos natriuréticos, además de otros péptidos endógenos activos. Esta inhibición no solo va a aumentar los niveles de BNP, sino que también va a aumentar sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina. De esta manera, el efecto favorable de inhibir la neprilicina se va a ver neutralizado por el aumento de sustancias que producen acciones maladaptativas. Así que necesitamos realizar una inhibición dual tanto de la neprilicina como de la angiotensina 2 para poder modificar la evolución de la enfermedad. De esta forma nace el sacubitrilo, que gracias al metabolito activo LBQ657 va a inhibir la neprilicina aumentando los niveles de BNP y el valsartán bloqueando el receptor AT1 de la angiotensina, antagonizando los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se realizó el estudio en el 2014 Paradigm HF, que investigó los efectos a largo plazo del sacubitrilo valsartán comparado con enalapril en pacientes que estaban sintomáticos con insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Este demostró que la inhibición combinada de la neprilicina y el receptor de angiotensina 2 va a ser superior a la inhibición aislada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo mayor reducción de la muerte cardiovascular, incluida la muerte súbita y por progresión de IC, disminución de las hospitalizaciones por IC y de la mortalidad total, y mejora la calidad de vida de estos pacientes cuando se añaden a la terapia existente, o sea, el resto del tratamiento. Este va a estar recomendado en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca o con FEI reducida que se encuentren sintomáticos, bajo tratamiento óptimo con IECA o ARA2
y betabloqueantes y receptores antagonistas del receptor mineralocorticoide, reemplazando los IECA-2 a menos que tengan contraindicaciones o que no sean tolerados. Están también los beta-bloqueantes que van a producir un efecto antiisquémico, disminuyendo el consumo miocárdico de oxígeno y favoreciendo su aporte, contrarrestando los efectos vasoconstrictores del sistema nervioso simpático sobre el corazón. Además, va a favorecer la sinergia de la contracción, favorecen la relajación, actúan como antiarrítmicos, tienen efecto antirremodelado y disminuyen la formación de radicales libres. Generan disminución de la mortalidad en insuficiencia cardíaca más que cualquier otro fármaco que se pueda dar vía oral y disminuyen también las tasas de internaciones. Los betabloqueantes que demostraron esto fueron el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Tendrían como efectos adversos la bradicardia, la hipotensión, la prolongación del intervalo PR, la hiperglucemia y la disfunción sexual. Y estarían contraindicados en pacientes con presión arterial sistólica menor a 85, frecuencia cardíaca menor a 50, PR mayor a 240 o que tenga un bloqueo AB de segundo o tercer grado, disfunción renal o hepática significativa, que esté dependiente de inotrópicos, que tenga sobrecarga hídrica refractaria, shock o asma. Los ISGLT2 o inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa sabemos que actuarían inhibiendo el cotransportador de sodio y glucosa que está ubicado en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, generando reducción de la presión sistólica, disminución de la rigidez aórtica, disminuyen el peso corporal, disminuyen el perímetro de cintura, disminuyen la glucemia, generan diuresis osmótica y reducen los parámetros inflamatorios. Pero en el miocardio sabemos que está aumentada la actividad del receptor NHE o de sodio hidrogenión, que genera aumento del sodio citoplasmático y el calcio sarcoplasmático, generando disfunción diastólica, apoptosis y fibrosis. Entonces, este fármaco actuaría en esta zona inhibiendo el receptor NHE, que va a generar disminución de la sobrecarga de sodio citoplasmático y el calcio sarcoplasmático, evitando los efectos cardiovasculares deleterios, provocando mejoramiento de la relajación y la contractilidad de la fibra, aumentando la concentración intramitocondrial de calcio y aumento de la generación de ATP, reducción del estrés oxidativo causado por disfunción mitocondrial, tanto en células endoteliales como en miocardiocitos, bajando la formación de radicales libres, generando vasodilatación y mejorando el performance cardíaco, disminuyendo la grasa pericárdica, pericoronaria y periaórtica, disminuyendo la rigidez aórtica y la fibrosis miocárdica, y generando reducción del tejido adiposo circunferencial abdominal y peso corporal. Existen dos estudios que los han estudiado. Uno es el DAPA-HF, que es el de la izquierda, que evaluaron 4.744 pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI reducida, que estaban sintomáticos, los randomizaron a 10 miligramos día de dapaglifosina versus placebo, o sea, el tratamiento completo de IC convencional. Tenían como endpoint primario un combinado de empeoramiento de la IC o muerte por causa cardiovascular, y este se redujo en un 26% en el grupo de dapaglifosina, ocurriendo en el 16.3% de los pacientes que recibieron DAPA versus 21,2% en los que recibieron placebo. Se demostró también superior en el endpoint secundario, que fue tiempo hasta la muerte cardiovascular o hospitalización por IC, número de hospitalizaciones por IC, ya sea primaria o recurrente, y muerte cardiovascular, mejoría de la calidad de vida a los 8 meses y reducción de la mortalidad por todas las causas. Por otro lado, tenemos también el estudio Emperor Reduce, que evaluó la empaglifosina. 3.730 pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2, 3, 4 y con FEI menor a 40% los randomizaron a empaglifosina 10 miligramos día versus placebo. Tenían como endpoint primario un combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, y este se produjo en 19.4% de los pacientes en el grupo de EMPA y 24% en el placebo, o sea que fue superior. Y en el endpoint secundario tenían ocurrencia de hospitalizaciones adjudicadas por IC, ya sea primaria o recurrente, y disminución del filtrado glomerular en el tratamiento. El número de hospitalizaciones por IC fue menor en el grupo de empaglifosina y la tasa de filtración glomerular se deterioró más en el grupo placebo que en el grupo de empaglifosina. Los diuréticos van a generar alivio de la congestión, mejoran la retención de agua y sal, mejoran la capacidad funcional,
pero no hay estudios que hayan demostrado que reducen la mortalidad, pero sí las reinternaciones. Por otro lado, el uso de diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, tienen efectos perjudiciales en el estado electrolítico y de esta forma pueden generar arritmias. A partir de esto, es importante enfatizar el uso racional de diuréticos en dosis necesarias, provocando mejoría sintomática y controlando el ionograma y la función renal de los pacientes. Estos no se tienen que administrar si el paciente no tiene signos de congestión. La ibabradina es un inhibidor de los canales IF del nodo sinusal que va a provocar reducción de la frecuencia cardíaca sin acompañarse de otros efectos hemodinámicos. Se hizo un estudio denominado SHIFT que la ibabradina redujo el punto final combinado de mortalidad y hospitalización por IC en pacientes que tenían IC con FEI menor a 35 que estaban en ritmo sinusal y frecuencia cardíaca mayor a 70, que habían sido hospitalizados por IC en los últimos 12 meses y que recibían tratamiento con dosis máxima tolerada de beta bloqueante, IECA o AR2 y espiro o eplerenone. Están indicados en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fe reducida y ritmo sinusal que persisten con frecuencias mayores a 70 latidos por minuto en reposo, estando en tratamiento con dosis máxima tolerada de beta bloqueantes, además del tratamiento completo, y en pacientes con frecuencia cardíaca mayor a 70 en reposo, pero que tengan contraindicaciones para los beta bloqueantes. La dosis sería entre 5 y 7,5 miligramos 2 veces al día, y tendrían como efectos adversos gastrointestinales, visión borrosa, bradicardia, aumento de la incidencia de la FA, y si esto sucede hay que suspenderlo. La digoxina sabemos que inhibe el cotransportador sodio-potasio ATPasa, favoreciendo el ingreso de calcio a la célula y de esta manera favoreciendo parámetros eyectivos. Por otro lado, va a actuar a nivel de los vasoreceptores carotídeos, provocando inhibición de la respuesta simpática a nivel central. Se realizó un estudio denominado DIG, que aleatorizó pacientes con insuficiencia cardíaca sin tratamiento previo con digistálicos a recibir digoxina versus placebo. Eran 6.800 pacientes que tenían FEI en promedio 45%. Y esta no demostró reducir la mortalidad, pero sí las reinternaciones. Estaría indicado en insuficiencia cardíaca avanzada con fibrilación auricular cuando los beta-bloqueantes no son suficientes o no se toleran como indicación 1C, y en pacientes con ritmo sinusal cuando el tratamiento completo con beta-bloqueantes no alcanza los objetivos como indicación 2A-B. La dosis habitual es de 0,125 a 25 miligramos día si el paciente tiene función renal normal, y en pacientes mayores se tiene que ajustar a la mitad según el clearance. De ser posible, hay que tener un control estricto de digoxinemia teniendo un valor entre 0,5 y 0,9 nanogramos por mililitro. Y estaría contraindicada en pacientes que tengan bloqueo AB de segundo o tercer grado, síndrome de preexcitación, evidencia previa de intolerancia a la digoxina, teniendo como efectos adversos bloqueo auricular, bloqueo AB, arritmias auriculares y ventriculares, sobre todo si hay hipopotasemia, signos de toxicidad, confusión mental y náuseas o anorexia. Con respecto a la aspirina y los anticoagulantes, la insuficiencia cardíaca va a generar un estado basal trombogénico, porque hay dilatación de las cámaras cardíacas, hay trastornos de motilidad, incremento de los valores del fibrinógeno, activación del sistema neurohormonal, disfunción endotelial, anomalías plaquetarias y disminución del óxido nítrico. Las indicaciones de la anticoagulación están solo resumidas a fibrilación auricular paroxística o persistente que tengan un CHA2-VASc mayor a 1, presencia de trombo intraventricular o antecedente de algún tromboembolismo sistémico. La aspirina no está recomendada a menos que tenga indicación por otra cosa, como en cardiopatía isquémica, porque aumenta el riesgo de descompensación. Las estatinas tienen un efecto benéfico en la insuficiencia cardíaca más allá de disminuir los niveles de colesterol, porque disminuyen las citoquinas, tienen un efecto antiinflamatorio, un efecto angiogénico, proangiogénico, disminuyen la incidencia de hipertrofia, reducen el número de receptores AT1, tienen un efecto antiarrítmico porque estabilizan la membrana y un efecto antitrombótico. Pero a pesar de que se realizaron estudios randomizados, no han demostrado disminuir la mortalidad ni la aparición de eventos como ACV o infarto. Solo sí demostraron disminuir las internaciones. Así que si no existe indicación por otra causa, no se tienen que indicar estatina. Los antiarrítmicos, las arritmias ventriculares van a tener una alta prevalencia en la insuficiencia cardíaca. Más del 80% de los pacientes tienen extrasístoles ventriculares.
50% van a tener duplas o tripletas, 30% TB no sostenida y hasta 10% TB monomorfa sostenida. Los antiarrítmicos clase 1 y clase 3, excepto la amiodarona, demostraron aumentar la mortalidad en insuficiencia cardíaca. La amiodarona, en estudios realizados a pacientes con IC y FEI menor a 35, con tratamiento completo, y se randomizaron amiodarona versus placebo, se vio que el uso de la misma disminuyó la incidencia de muerte por arritmias, pero no la mortalidad global. La amiodarona es el mejor antiarrítmico que podemos utilizar en insuficiencia cardíaca si necesitamos uno, pero no se recomienda su uso de forma profiláctica. Los vasodilatadores, sabemos que la nifedipina y el diltiazem están contraindicados. La utilización de amlodipina demostró que no cambia el pronóstico en insuficiencia cardíaca. El sildenafil va a ser un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y va a producir vasodilatación del lecho pulmonar, generando alivio sintomático, mejora de la clase funcional en pacientes con hipertensión pulmonar. Pero no hay evidencia de que su uso a largo plazo generará algún beneficio. El combinado de nitrato isosorbida y hidralazina demostraron disminución de la mortalidad, pero solo en pacientes de raza negra. Así que se recomienda en estos pacientes si no toleran los IECA o los arados. También es importante hablar del tratamiento eléctrico de la insuficiencia cardíaca. El cardiodefibrilador es importante ya que un porcentaje de las muertes en pacientes con insuficiencia cardíaca se produce especialmente en pacientes que son poco sintomáticos, que puede ocurrir de forma súbita por arritmias ventriculares, bradiarritmias y asistolia. Sabemos que están indicados como prevención secundaria en pacientes sobrevivientes de un paro cardíaco debido a FB o episodio documentado de TB sostenida, con inestabilidad hemodinámica o síncope de origen desconocido, descartando otras causas reversibles, y en pacientes que tengan expectativa de vida de al menos un año. Como prevención primaria, indicación 1A en pacientes con un infarto de al menos 40 días de evolución, FEI menor o igual a 35%, en clase funcional 2-3, bajo tratamiento médico óptimo y con expectativa de vida de al menos un año. Como indicación 1B en pacientes con infarto de al menos 40 días, con FEI de 30, menor o igual a 30%, asintomáticos, con tratamiento médico óptimo y con expectativa de vida de al menos un año. Y bueno, tiene otras, pero esas son las que tienen mayor evidencia. Con respecto al tratamiento con resincro, en pacientes en clase funcional 2 a 4, que estén bajo tratamiento médico óptimo, con FEI menor o igual a 35%, ritmo sinusal y QRS mayor o igual a 150 milisegundos con morfología de rama izquierda, comunicación 1A, y comunicación 1AB en pacientes en clase funcional 2 a 4 bajo tratamiento médico óptimo, con FEI menor o igual a 35%, ritmo sinusal y QRS entre 130 y 149 milisegundos con morfología de rama izquierda. Este cuadro lo quiso poner a modo de resumen de correlación a los estadios de la insuficiencia cardíaca con una sugerencia de tratamiento de acuerdo a cada clase. Por ejemplo, en los pacientes que están en estadio A, o sea que tienen alto riesgo de desarrollar IC, pero que todavía no tienen síntomas ni daño estructural, el objetivo es tratar la hipertensión arterial, tratar la diabetes, tratar la dislipemia, suspender el tabaco, realizar actividad física, descontinuar el uso de alcohol o drogas y control del síndrome metabólico. En pacientes de estadio B, que ya tienen cardiopatía estructural pero que no tienen síntomas, la terapia está indicada como indicación A, las drogas del tratamiento y ecaguarados en los pacientes indicados, betabloqueantes, antagonistas de la aldosterona y dispositivos si lo requiere, ya sea CDI o Resincro. Con insuficiencia cardíaca, estadio C, que ya tienen cardiopatía estructural y tienen síntomas, los mismos nombrados anteriormente, todas las drogas, y además de esto, diuréticos, en pacientes seleccionados, los que les nombré, de ibabradina, digoxina, hidralazina o nitrato, y dispositivos. Y en estadio D, que sería insuficiencia cardíaca avanzada, los mismos tratamientos, pero tiene como opciones cuidado en instituciones especializadas, cuidados paliativos a los que estén terminales, y como medidas extraordinarias inotrópicos, trasplante, asistencia circulatoria, algún tipo de revascularización, corrección de la insuficiencia mitral y cirugía de remodelado inverso. Todos estos en pacientes que sean candidatos a esto. Esto lo quise poner como última diapositiva, que es un estudio que están realizando en
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que sería un camino crítico en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda, que sé que no tiene que ver con mi clase, pero me pareció importante que realicemos estas cosas cada vez que vemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Ellos sugieren identificar la etiología, y en caso de no tener un diagnóstico etiológico, realizar los estudios necesarios para poderlo hacer, establecer cuál fue la causa de descompensación, si fue transgresión alimentaria, si es que no está derivada de los fármacos, si es una infección, una arritmia, un tromboembolismo, una crisis hipertensiva, realizar un ecocardiograma si no tiene uno el paciente los 12 meses previos o hubo un evento que pueda modificar la FEI. Lo mismo que hacemos siempre, duplicar la dosis de furosemida de lo que toma el paciente. Evaluar si necesita nitroglicerina, si la presión sistólica es mayor a 140 o tiene congestión pulmonar, y realizar peso diario en ayunas, que las enfermeras lo deberían colocar en el control de los signos vitales todos los días anotados. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como evaluación diaria? Ver cuánto diurético necesita, evaluarlo clínicamente, si está congestivo, cuánto pesa, cómo está el balance. Si necesita estudios complementarios como laboratorio, electro, y la movilización precoz en pacientes que lo toleren o en los que no pueden, que los atiendan los kinesiólogos. También es importante, si el paciente ya no está como en agudo, sino en plan de alta, realizar la educación necesaria para que el paciente entienda su patología, sus síntomas, cuáles pueden ser los síntomas de descompensación y todo esto. Promover la adherencia al tratamiento, identificar a pacientes que son candidatos a terapias domiciliarias o paliativas y otorgar un turno de una próxima consulta que sea en menos de 14 días con un laboratorio, así lo podemos, y otros estudios, así lo podemos controlar. ¿Qué debería tener el paciente al alta? Indicar cuál es el peso con el que se fue de alta, que tenga un control adecuado de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Se descartaron alteraciones del medio interno que contraindiquen el alta? ¿Se le midió la FEI en la internación o en el último año? Si tiene una FA, ¿se le indicó anticoagulación? Si no se indicó, justificar el por qué. Si tiene FEI menos de 40, ¿tiene el tratamiento completo? Se discutió la indicación de CDI, se le dio el turno en menos de 14 días, se lo educó, se le sugirió la dieta hiposódica, se le entregó una lista impresa de los medicamentos que tiene que tomar y cómo los tiene que tomar, tiene el esquema de vacunación completo, se sugirió el cese del hábito tabáquico. Entonces me parece bastante importante. Listo, muchas gracias.